Entonces quería dar una pequeña presentación acerca del recorrido profesional de Klaus. Es de bachiller en Relaciones Internacionales, también es bachiller y obtiene una licenciatura en Teología en Pastoral en el Semisud. Actualmente él está haciendo una especialización en Teología del Antiguo Testamento y Misiones Transculturales. Se ha desempeñado como voluntario capellán en la Fundación Agua Viva en Quito. También está de profesor en el CID en Brasilia. Y algo que me gustó mucho que Klaus escribió y dice, la mayor de mis funciones, el mayor de las cosas que yo hago es que soy padre de Noah, amo ser padre de Noah, esposo de Taine Moaes, que también es tenemos algún problema técnico. Entonces, como nosotros vemos, tenemos un profesor de un nivel académico muy alto, que ama su familia, lo más importante, y aquí estamos para eso. Le damos la bienvenida a Klaus para poder capacitarnos y ser mejores seres humanos, mejores siervos de Dios, mejores líderes. Les damos la bienvenida a todos. Te doy la palabra, Klaus, para que puedas iniciar. Bienvenido. Gracias, mi hermana Carmenza, muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor y pastor Víctor, muchas gracias a la pastora y profesora Yadetsi, muchas gracias a cada uno de ustedes por la disponibilidad, por el tiempo, por haberse permitido entrar en este momento en sus casas. Sabemos que siempre los quehaceres, siempre tenemos cosas que hacer, pero creo que lo importante es poder separar ese tiempo de aprendizaje, y no solo de aprendizaje, porque es también un momento de crecimiento, de devocional, porque cuando estudiamos la palabra y cuando aprendemos juntos, también estamos creciendo en espiritualidad y en relación con el Señor. Antes de empezar directamente y ya compartir aquí mi diapositiva, me gustaría que pudiéramos orar porque yo sé que el Señor quiere hablar a nuestros corazones, quiere hablar a nuestra vida, por más que sea un estudio, como les dije, ¿no? El Señor nos habla constantemente en varios ámbitos, ¿no? De varias formas. Hay veces solo entendemos que solo nos habla a través de la palabra, pero hay veces, hay momentos que Él nos está hablando, pero no estamos con los oídos sensibles. Entonces yo le pido que podamos estar más sensibles en esta mañana. Oremos entonces. Señor Jesús, mi Dios, Padre, gracias por la oportunidad siempre que nos das de poder estar juntos. Creo que siempre reconozco que eres bueno, y no solo porque eres bueno, porque todo está saliendo como debería salir, sino porque independientemente de cómo estamos, sigues siendo bueno, sigues siendo fiel, y gracias porque aquí estás con nosotros. Eres un Dios omnipresente, estás en Ecuador, estás en Brasil, estás en toda nuestra América Latina, estás con todas las personas que están conectadas contigo, y creemos que no nos abandonas. Acompáñanos en estos estudios, en esta mañana, y que podamos seguir aprendiendo de ti durante nuestro día, durante nuestro fin de semana, que podamos ser reflejos de una espiritualidad conectada contigo. En nombre de Jesús te agradecemos y te pedimos. Amén. Amén, mi Señor. Entonces yo, mis señores, le agradezco mucho a la hermana Carmenza por las palabras. Y sí, yo ahorita estoy en Brasil, ya di algunos estudios, algunas enseñanzas a ustedes, y es una honra. Soy muy agradecido porque me hayan invitado de nuevo, y así, por favor, que podamos estar conectados. Cualquier cosa, si no me entienden, ya saben, me escriben, levantan la mano, pero estamos aquí para entendernos antes de todo. Yo preparé un pequeño estudio, un aprendizaje en el sentido de cómo podemos ser iglesia realmente en este momento de pandemia, en este momento de crisis, en nuestra situación, pero no solo en el ámbito actual, ¿no? Lo que sucede en nuestro momento, sino en todos los ámbitos de nuestras vidas, porque siempre las crisis irán a ocurrir en momentos de dolor, de tristeza, pérdida, muerte, enfermedad, lucha, tristeza,
eh, estudios, trabajo, economía. Entonces, diferentes tipos de ámbitos. Y siempre en esos momentos de crisis, yo creo que la iglesia puede aprender y nosotros como iglesia, ¿no? Como miembros de una iglesia y también siendo iglesia, podemos aprender de ello. Entonces voy a compartir aquí mi pantalla. Mi pantalla. Ya, aquí. Ya. Entonces, vamos ya a empezar aquí. Perfecto. Entonces, estamos aquí en la pequeña presentación. Yo puse Somos Iglesia y los puercos. Entonces, tal vez esa pregunta sea un poco confusa, porque está relacionada directamente con la realidad del pasaje bíblico, ¿no? Vamos a hablar de mi espiritualidad, mi papel como iglesia, que me conecta a Dios y al otro, y voy a procurar basarme en un pequeño estudio que yo hice del relato del endemoniado de Guedara. Sí, yo creo que es muy importante para que podemos entender la realidad de ese relato. Se aplica mucho a la realidad de nuestra situación, de cómo estamos actuando. Entonces, si ustedes todos pueden abrir sus Biblias en Lucas 8, Lucas 8. Rapidito voy a coger una Biblia aquí. Ya, entonces Lucas 8, del versículo 26 al 39. Creo que muchos ya han escuchado este relato bíblico y yo creo que él es muy real, ¿no? Muy actual a nuestra situación y nos puede hablar directamente con nosotros a lo que estamos viviendo. Entonces, pues estoy abriendo aquí. Aquí. Lucas 8, versículo 26 al 39. Durante las diapositivas yo separé algunos versículos, pero quisiera leer todo la situación para que pudiéramos comprender. Ese mismo pasaje se encuentra en Mateo 8, 28 y del 28 al 34 y también en Marcos del 5, del 1 al 20. Es un pasaje, un relato que se encuentra en los evangelios sinópticos, específicamente en los tres, y que tienen relación directamente. Entonces, vamos a leerlos juntos. El versículo 26 dice así, mi versión es la nueva versión internacional, dice así, navegaron hasta la región de los Gerasenos o Gadarenos o Gedara, que está al otro lado del lago frente a Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo, les salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies, entonces exclamó con fuerza, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre, se había apoderado de él muchas veces y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios. Y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Como había una manada grande de cerdos paciendo en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que él les dio permiso, y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos. Y la gente salió a ver lo que había pasado, llegaron a donde estaba Jesús y encontraron sentado a sus pies al hombre de quien había salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estas cosas
le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región de los Gerasenos le pidió a Jesús que se fuera de allí porque les había entrado mucho miedo, así que él subió a la barca para irse. Ahora bien, el hombre... Parece que se nos fue el audio, Klaus. ¿Se escuchan, hermanos? Sí, escuchamos. Al pastor no se le escucha. Así es, no se le escucha. Buenos días. Parece que tuvo algún problema técnico, se ha desconectado, creo. Esperemos un ratito. Perdone, mis hermanos, se me desconectó aquí, falla de la internet. Si pudieran de nuevo darme el permiso de poder compartir. Ok. Leyendo la palabra veo que se me había desconectado por la internet. Ya Sí, te me doy desconecté. nuevamente el permiso. Gracias. Listo, Perfecto. ya está. Perfecto. Entonces voy aquí de nuevo a compartir mi pantalla. Ya. Ya, perfecto. Gracias, mis hermanos. Discúlpeme por el todo el incómodo. No, tranquilo, sigamos. Perfecto, entonces estamos leyendo ahí ya los versículos finales, ¿no? Estamos ya en el versículo 39, solo para finalizar, ahí en el versículo 39 menciona, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces vemos aquí una situación un poco atípica, no normal, en la que Jesús, tal vez normal en el sentido de que Él está haciendo más de uno de sus milagros, pero la situación que digo atípica, sino que las personas no estaban recibiendo, no entendieron el propósito del milagro en sí y no abrazaron a aquella persona que había sido realmente curada y realmente sanada. Entonces, mi propósito aquí con ustedes es demostrar algunos puntos importantes y cómo podemos ser iglesia en una situación de crisis, ¿no? En una situación compleja, en nuestras vidas en sí. Y yo le puse más o menos el título, ¿no? De este estudio, no solo somos iglesias y los puercos, sino nuestra espiritualidad en estos momentos de crisis. Leímos ahí el pasaje bíblico de Lucas 8, 26 y 39, y yo quisiera, les voy a traer a ustedes unas pequeñas informaciones para que podamos comprender mejor toda la realidad del contexto y del texto bíblico. ¿En qué sentido? Entendamos que en todo el libro de Lucas tendremos varios tipos de milagros. Y básicamente, a partir de ese milagro, tendremos más 5 milagros conectados entre los capítulos que ahí tenemos. Desde el primer capítulo hasta esos, capítulo 8 y en adelante, tenemos 5 capítulos que serán esenciales, que se conectarán y realmente ellos tienen ese sentido de liberación, de transformación, de vida nueva. ¿Y por qué yo traigo esta pequeña información? Porque si entendemos que somos iglesias, entienden, cuando yo digo iglesia, es que no somos solamente una institución de 4 paredes, sino somos realmente miembros de una institución, pero también miembros de un mismo cuerpo, ¿no? El cuerpo, partes de un mismo cuerpo, que la cabeza es Cristo, y nosotros somos aquellos que pertenecen a ese cuerpo, pero individualmente también somos iglesia, llamados para afuera para transformar, no independientemente que estamos dependientes de una institución, de una denominación. Entonces, entendamos a partir de ahí. Y entonces vamos a comprender que
La palabra milagro, y en Lucas principalmente, él va a usar una palabra muy común que se llama semellón, que es la palabra que yo ahí les puse a ustedes. Ahí está en griego y la palabra en español. Y me gusta mucho porque el significado de esa palabra va más allá de un milagro normal, que el milagro puede ser considerado un espectáculo, pero también debe ser percibido como una señal por la fe. Entonces, entienden, creo que aquí se va a englobar y se va a realmente encajar todo nuestro estudio de cómo ser iglesia en estos momentos, que todo milagro debe ser percibido no solo como un espectáculo, y cuando yo digo espectáculo, no porque es un show, sino porque hay una transformación, sino como una señal de nuestra fe. Y entendamos, señal, me gusta mucho lo que dice Johannes Bauer, y él menciona ahí en el tercer punto, no es lo divino en sí, sino un signo que apunta a ello y se distingue así de la aparición en la que lo divino se muestra verdaderamente. La irrupción de lo divino no se produce al azar, sino con un propósito. El milagro no tiene un valor absoluto en sí mismo, sino que solo puede entenderse en el marco de la revelación en el conjunto. Y esto es interesantísimo y crucial porque vamos a entender que todo milagro en el relato bíblico se revela a partir de un propósito, pero el propósito de un conjunto, nunca de un propósito individual. Por ejemplo, porque yo quiero ser curado. No, hay un propósito mío y un propósito que me irá a conectar con todos a mi alrededor, con todos a mi entorno, con mi situación familiar, con mi situación social, con mi situación integral. Y esto es importante porque percibimos que el milagro en sí es un señal percibido por la fe, pero que tiene una revelación en conjunta. La señal y el milagro tienen que provocar esa transformación de dejar una huella, porque irá a transmitir y proceder un signo. Esto quiere decir producir un cambio. ¿A dónde quiero llegar? Todo milagro, toda situación, actuar de Jesús, si no hay algún cambio, el milagro no produjo su sentido y su propósito final. Entonces, yo les traigo estos puntos importantes para que entendamos el contexto del relato del endemoniado, pero también que entendamos nuestros contextos. Yo creo fielmente que cada uno de nosotros hemos y estamos viviendo milagros de Dios, ¿no? ¿A cuántas personas yo no conozco, pero conocen personas de seguro que tuvieron la enfermedad, el COVID, en este momento de pandemia, de seguro conocen personas que han perdido familiares o han sentido esos dolores, o tal vez no hablemos específicamente de este momento de crisis. Han perdido sus empleos, no solo de la enfermedad, pero sus empleos, problemas familiares, pérdidas, tristezas, angustias. En fin, todo el país, todo el continente latinoamericano, todos nuestros países han sido afectados. Entonces yo creo que esos milagros que constantemente estamos viviendo, milagros de vida, milagros de cura, milagros de sanación, milagros de transformación, de aprendizaje, de oportunidad de seguir creciendo en la palabra, de seguir estudiando, de tener una familia más unida, de percibir lo que sucedió y lo que no pudo suceder. Entendamos, tal vez lo que no sucedió no es porque Dios no quiso, pero Dios en su plena voluntad simplemente la situación ocurrió, y entendamos ser agradecidos a Dios y comprender, porque sí, infelizmente estamos en un momento delicado, y yo creo que son estos momentos que podemos ser iglesia cada vez más unido, y esto nos lleva a conectarnos con todos aquellos que están a nuestro alrededor. Entonces, el objetivo aquí de esta lección, de este estudio, es que podamos entender la necesidad de aplicar nuestra espiritualidad, nuestra vida, nuestra relación con Dios para llegar a otros que también están con sus espiritualidades, con sus formas de relacionarse con Dios, en la iglesia, siendo también iglesia, no por alguna necesidad de lucro, como yo digo, de ganancia, sino por el simple amor de Cristo al prójimo. Entonces, básicamente, es entender que la actitud de Jesús con este personaje, con este individuo que estaba realmente endemoniado, fue no solamente porque él quería que todos vieran el milagro o que vieran su transformación, pero que había un propósito en conjunto, ¿no? Tal vez algunas cosas no han salido
como tal vez esperábamos, porque siempre esperamos un sí de Dios, pero tal vez porque hay un propósito en el conjunto de comprender que podemos ser mucho más, sino no solamente esperar el milagro, pero hacer mucho más a partir de actitudes diarias, y ese ya es el milagro. Por eso yo puse aquí algunas preguntas, ¿no? Que podemos hacernos. ¿Qué sería entonces una espiritualidad? ¿De qué espiritualidad yo como profesor, como pastor estoy hablando? ¿Por qué esta espiritualidad como iglesia me conectará con el reino y con los demás y con la iglesia? ¿Por qué? Y esta crisis, ¿no? La pandemia, las pérdidas, enfermedades, en fin, ¿cómo me va a llevar a conectar con los demás como iglesia y por qué? Entonces, quiero que se mantengan, que mantengan estas preguntas realmente en sus mentes, anotadas, todo el tiempo que estemos estudiando, que podamos acordarnos de esa pregunta, de esas preguntas, y al final vamos a volver a ellas para poder reflejar aquello que hemos aprendido. Primero, quiero demostrar una verdad central, no solo en este pasaje, pero en nuestra vida en sí, que nuestro lado espiritual tiene que llevarnos a una espiritualidad desde la perspectiva del reino. Entendamos reino como la voluntad de Dios, pero sino todo aquello que ya está aquí, ya está entre nosotros, y nos tiene que conectar a todos los sentidos de nuestra vida, porque entiendo que si somos iglesia, también tenemos que entender la perspectiva del reino en nuestras vidas en un ámbito integral, en varias formas y de manera radical, en el sentido de que podamos actuar. La espiritualidad entonces no podrá ser egoísta ni materialista con un reino sin Dios. Por eso puse el reino sin la R minúscula. Menos aún puede ser una amalgama, ¿no?, de actitudes de una búsqueda solamente por la autosatisfacción, por querer que las cosas se cumplan a mi interés, evitando el mundo allá afuera, ¿no? No sé en Ecuador, pero aquí en Brasil sucede mucho que nos encerramos en burbujas, ¿no? En mundos de burbujas, mundos de iglesias. Estoy en una burbuja eclesial, pero no comprendo lo que está sucediendo afuera, ¿no? Creo que solamente la pandemia está sucediendo en mi iglesia, en mi familia, pero no en el mundo exterior. Y una espiritualidad centrada en Cristo estará siempre conectada con el otro. La clave es entender el lado espiritual en las oportunidades que surgen y nuestro actual. Pero pastor, profesor, ¿qué tiene que ver todo eso con el relato del Gadareno, de Gerasa o de Gadara? Es interesante porque nos habla mucho a nuestra realidad, ¿no? El milagro o tal vez el no milagro que no tenemos, pero ¿qué es? ¿Cómo yo estoy entendiendo mi vida espiritual, mi papel de iglesia conectada a Dios y conectada a mi prójimo? Entonces, aquí traigo más o menos una pequeña muestra de un pequeño equilibrio integral. Muchos dirán holístico, pero el sentido es mi relación eh, vertical que yo tengo con Dios directamente tiene que estar conectada a mi relación horizontal con el individuo, con mi hermano, con los sujetos, con los que están a mi alrededor y con la creación. No hay cómo. No hay cómo yo tener una relación con Dios, decir que soy cristiano, decir que soy hijo de Dios, soy hija de Dios, pero maltrato a aquellos que necesitan, piden ayuda, claman por necesidad, una oportunidad, ser escuchados, ¿no? En momentos de dolor, de crisis, de duelo, tal vez solo queremos dar consejo, queremos evangelizar, pero no somos capaces de ser empáticos, ¿no? De percibir cuán importante es que estemos al lado de esas personas y entender también hasta el papel con la creación, con lo que Dios nos ha dado. Algo que me impactó mucho y aún recuerdo con mucho cariño es como ustedes, ¿no? Los ecuatorianos valorizan la naturaleza, ¿no? Eso a mí me encantó, esos 4 o 5 años que pude vivir en Ecuador. Creo que la naturaleza es sumamente importante y soy privilegiado en poder haber experimentado todas las bellezas naturales de Ecuador. Digo que ustedes tienen una pepita, un tesoro en medio de América Latina, pocas personas conocen, y reconozcamos eso, no solo con mi prójimo, pero todo lo que yo tengo, ¿no? Los animales, la naturaleza, y ahí vamos entendiendo nuestro papel de iglesia cada vez más en estos momentos de crisis. Entonces, entendamos la situación en donde nosotros estamos. El relato del Gadareno, ¿no? De Gadara, Gerasa,
básicamente nos va a hablar en una localidad llamada Decápolis, ¿no? Si ustedes vieron ahí al principio, él va a hablar que en la región donde él se encontraba, navegaron hasta la región de los Gerasenos, o algunas versiones Gadarenos, Gerasenos, que está al otro lado del lago de frente a Galilea. Y es importante ver ahí en el pequeño mapa que yo les traigo, que ahí tenemos la región de Galilea y tenemos la región de la Decápolis, es básicamente Deca, ¿no? Quiere decir 10 en griego, polis, ciudad. Son 10 ciudades conectadas a Galilea que le pertenecían al Imperio Romano, que daba entre Judea y Siria. Entonces aquí voy a mostrarles, allá abajo ven Jerusalén, Berseba y Nazaret más arriba. Entonces aquí más o menos otro mapa donde pueden entender, ¿no? La región de Galilea arriba, cerca del lago, Samaria, de Samaria, y luego aquí tenemos la región de la Decápolis. Son 10 ciudades, ¿no? Que están ahí conectadas unas con las otras. Y es interesante porque esa región de la Decápolis, ahí Gadara, si ustedes ven en esta segunda imagen a la derecha, queda un poco distante del lago, es una región gentil, ¿no? Es una ciudad gentil, no queda dentro de Judía, de la región de Judea, pero es una región totalmente gentil. Entonces empezamos a reconocer y a entender. Si los hermanos pueden quitar sus micrófonos. Ya, mucho mejor. Entonces, ahí estamos entendiendo cada vez más cómo es importante conocer también un poco el contexto del relato bíblico. Entonces, Jesús se encontraban ahí en Judía, ¿no? Que yo les llevé, les estoy mostrando el mapa en Judea. Entonces, vemos aquí de Judea para arriba, si ustedes pueden ver, ahí está el lago, el mar de Galilea. Entonces, las ciudades al lado del mar de la Galilea, a la derecha, esa región quedaba Decápolis, ¿no? Son 10 ciudades. Y ahí vemos Gadara o Gedara o Gerasenos. Y es importante porque percibimos que no es pocas veces vamos a ver a Jesús saliendo de la región de Judea, ¿no? De Judea, y él se va a la Decápolis, a los Gerasenos. Entonces, me es muy importante mostrarles esto a ustedes para comprender el mensaje bíblico, ¿no? Y era un entorno donde reinaba el Imperio Romano, era la realidad de la época. La esperanza de no volver a tiempos de libertad era totalmente escasa, va a decir el teólogo y académico Claude Tassin. Sin embargo, en esas raíces del judaísmo hay un anhelo por la restauración de Israel y el regreso a los tiempos de la gloria. La idea de libertad ya no se sitúa en el monarca de antaño, donde el esplendor real solo se recuerda en el trono de David. Aquí tenemos la esperanza de una restauración de Israel que va a querer adquirir nuevos tintes de desarrollo, una teología que pueda ir al reino de Dios, que centre su tesis en la liberación de la tierra santa, de la opresión romana, donde pueda venir el Mesías, el Hijo de David. Entonces comprendan, aquí reino, creo que ustedes ya han visto, la sociedad judía estaba esperando un Salvador, un Mesías, alguien que pudiera transformar sus realidades. Entonces tenemos que aquí Jesús, este local no pertenecía a la región de Judea, pero también tenía muchos judíos y muchos paganos, una región, una localidad gentil. Pero nos muestra tanto que el propio libro de Lucas es un libro que está destinado, tiene el propósito de hablarles a gentiles, a paganos, a griegos, a judíos griegos. Entonces es importante cada vez más comprender que Lucas quiere hablar del mensaje de Dios a todos aquellos que no conocen el evangelio, no han escuchado nunca de Jesús. Y esto nos conecta demasiado porque nos muestra que muchas veces los milagros o las historias de los evangelios, nosotros solamente lo comprendemos por un hecho en sí mismo, pero no comprendemos su propósito querigmático. Cuando yo digo querigmático, su propósito, cuando yo digo querigma sería la palabra esa que conecta el mensaje de Jesús, ¿no? Su nacimiento, su vida, su muerte y su redención. El evangelio tiene este propósito, este mensaje, el querigma. Entonces, en el relato del endemoniado de Gedada, de Gerasa, del Gadareno, aquí vemos que hay un mensaje. Jesús está hablando de una realidad diferente,
de un papel que todos pueden realmente comprender. Él sale de Cafarnaúm, si ustedes ven los versículos anteriores, él está saliendo de la región de Judea, y comprendemos cada vez más que entonces el milagro, por ser un señal, va a ser también un testimonio. Acuérdense, señal también está conectado a testimonio. Entonces, el papel fundamental aquí para nuestro estudio es una espiritualidad que en el momento de crisis, en el momento de pandemia, en el momento que yo tenga una oportunidad, yo comprenda mi papel como iglesia y a dónde yo estoy fijando cómo yo quiero llegar al lugar específico que yo anhelo que Jesús me pueda usar. Profesor, ¿en qué sentido? Ya estamos en el camino para que podamos comprender mejor nuestro sentido. Si somos iglesia, ¿cómo podemos entonces ser iglesias? Entonces aquí les traigo yo algunos puntos en el que estaremos tocando en todo este estudio, ¿no? Es comprender que el momento de la crisis irá a generar una oportunidad espiritual siendo iglesias. Y aquí tenemos el ejemplo de Jesús y el Gadareno, el Geraseno. Y esa espiritualidad, ¿no?, que yo ya les estaré explicando, nos irá a generar poder, porque ella posee poder, un poder de transformación, un poder de vida. Automáticamente esa espiritualidad, ese poder, me irá facilitar para comprender el milagro que Dios está haciendo en mi vida, porque muchas veces solo comprendemos milagro o señal de Dios como algo que realmente Dios cumplió lo que yo quiero en mi vida, pero no solamente lo que Dios cumplió o lo que yo quiero en mi vida, sino lo que yo estoy viviendo. El hecho que estemos aquí respirando también es un hecho de milagro, de testimonio, de señal, de poder transmitir a todos lo que Dios está haciendo en mi vida. Y entendiendo el milagro como señal, voy a entender la señal como una forma de vivir mi espiritualidad conectada con Dios y con mi prójimo. Entonces entendimos la región donde se encontraba Decápolis, entendemos que Guedara, allí se encontraba una región aparte, una región gentil. Lucas le habla directamente a todos aquellos paganos, gentiles, griegos, judeos griegos. Jesús está dándole una oportunidad a que comprendan su mensaje del querigma que yo les hablé a ustedes, que querigma significa realmente la vida, la historia, la muerte y redención de Jesús. Entonces, los evangelios tienen este propósito de transmitir este mensaje, y Jesús le habla al endemoniado con este propósito de transformarle su vida, porque había una crisis aquí. Y entonces cada vez más vamos comprendiendo la realidad de este contexto. Otra información también importante que yo quiero traerles es que a partir del libro de la historia de los hebreos del siglo I de Flavio Josefo, él trae un relato muy interesante y nos cuenta que esta región de Guedara había muchas legiones. Cuando yo digo legión, eran realmente más de 1000 soldados, y vamos a traer esa especificidad aquí en las diapositivas, porque eran territorios que estaban siendo gobernadas por el Imperio Romano. Pero es interesante porque él va a mencionar una historia que a la llegada de 1000 hombres, muchos hombres fueron muertos, hombres de batallas, mientras antes que esta ciudad fuera conquistada por el Imperio Romano. Y es interesante porque nos muestra que cuando estos hombres, estos padres de familia, estos ciudadanos, sus casas fueron invadidas, sus casas fueron secuestradas, sus casas fueron quemadas y sus familias fueron también destruidas. Lógico, entendemos que antes los gobernadores de las ciudades, cuando eran conquistadas, ellos huían para salvar sus vidas. Entonces entendemos que por más que la ciudad sea una ciudad gobernada por el Imperio Romano, también es una ciudad perdida, en ruinas, en destrucción, ¿no? No era del territorio judío, pero también era una región que le pertenecía también al Imperio Romano. Pero conectando con todas estas informaciones, nos muestra que esta información nos habla cómo muchas veces todo el entorno está destruido a nuestro alrededor. Todo el entorno vive en una situación no solo maligna, pero triste, de decadencia,
de realmente de destrucción, de un ámbito muy solitario, que no se comprende. Y eso me conecta mucho a nuestra realidad. Vivimos en un ambiente de crisis. Vivimos realmente en un ámbito de mucha desolación, de mucho duelo, de mucha tristeza. Y esto nos conecta a la Decápolis, nos conecta a la de Guedara, que fueron conquistados por el Imperio Romano. Entonces, Flavio Josefo es un historiador judío del Imperio Romano, de este siglo I, una información aparte del relato bíblico, y esto nos irá a enriquecer el contexto del relato. Y por tanto nos muestra la preocupación salvadora de Jesús, que se extiende hasta una persona indefensa en un territorio aparte del que Él se encuentra. Entonces, cada vez más comprendemos que ser iglesia no es solamente comprender las personas que están sufriendo a mi entorno, pero comprender que también mi preocupación tiene que ir allá, a un mundo exterior, más aparte a donde yo me encuentro. Jesús salió de su zona de comodidad, de su zona de confort, como muchos dicen, salió a otro territorio, a otra región, y fue a una localidad con un objetivo específico. Fue encontrarse con ese endemoniado, con ese personaje. Pero yo entiendo que más allá de endemoniado, la región estaba destruida, su vida, la localidad, el entorno, la crisis. Entonces, entendamos todo este contexto. Jesús sale de su local, pudiera haberse quedado ahí. Él se da cuenta que lo estaban siguiendo desde Cafarnaúm. Él sale de los otros milagros que él había hecho y se va a otra región. Al llegar, él encuentra una región todavía tal vez más destruida por los soldados, por el Imperio Romano, y cada vez más vamos comprendiendo cómo es importante el tener una espiritualidad, como yo les mostré antes, que me conecta directamente a Dios, pero me va a entender quiénes están a mi alrededor, cuál es la situación que yo estoy comprendiendo. Entonces vamos entendiendo cada vez más. Ahora, yo quiero mostrarles el significado. Jesús y el individuo poseído por demonios. Y es interesante porque les voy a traer aquí algunos conceptos, definiciones que nos muestran que los judíos asociaban en esa época enfermedades físicas, por ejemplo, la lepra, mentales, por ejemplo, la esquizofrenia, con la posesión demoníaca. Entonces, ¿a dónde yo quiero llegar? Sí, el personaje que estamos hablando, sí, él estaba endemoniado, nos cuenta la palabra, pero también yo puedo entender que tal vez sí, él era solamente una consecuencia de una sociedad destruida, de una crisis que estaba sucediendo en esa sociedad. Ella fue conquistada, ella fue realmente asolada, ella fue realmente violentada toda la sociedad por el Imperio Romano, no tenía ningún tipo de estructura. Entonces tal vez podemos sí imaginarnos que ese personaje o tenía una enfermedad mucho grave, o era una lepra, o tal vez tenía un problema mental, una depresión, alguna crisis que realmente le asoló a él y a toda su vida. Y sí, muchos lo entendían como posesión demoníaca. Y yo entiendo que aquí vemos realmente un actuar de destrucción, de tristeza, de realmente un ámbito caótico. Y entonces, otros puntos importantes nos conectan. Los judíos no podían nunca tocar nadie que pudiera demostrar algún tipo de problema mental, enfermedad, físico, si no pudiera tener una plena noción de lo que estaba hablando, era algo impuro. Entonces, Jesús, por ser judío, sus discípulos, por ser judío, si ustedes ven en todos los relatos bíblicos del Nuevo Testamento, no procuran apartar a Jesús. Ustedes se acuerdan del relato de la mujer realmente que estaba con el flujo de sangre, ¿no? Le dicen, Jesús, ella está impura, no la toques. Y Jesús dice, un poder salió de mí. ¿En qué sentido? Que la mujer, por ser enferma, creían que estaba impura. Entonces aquí el personaje, él estaba enfermo mental o enfermo físico o con algún problema o la propia posesión, en fin, estaba impuro. Y Jesús demuestra que estos impuros realmente existían, ¿no? Existían en esta realidad. Y por eso yo me gustaría, voy a abrir aquí mi Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 8, que es una información mucho importante, muy importante para que comprendamos el mensaje. Segunda de Reyes,
versículos 7 al 8. Y dice así, déjame ver aquí, Segunda de Reyes, sí, capítulo 7, versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña. Después de comer y beber, se llevaron de allí plata, oro y ropa y fueron a esconderlo todo. Luego regresaron, entraron en otra tienda y también de allí tomaron varios objetos y lo escondieron. Y arriba dice, por lo tanto, emprendieron a fuga al anochecer, versículo 7, abandonando tiendas de campañas, caballos y asnos, dejaron al campamento tal como estaba para escapar y salvarse. Entonces, aquí vemos un relato en el que los leprosos vivían apartados en tiendas de campaña, invadían terrenos porque no eran aceptos en la sociedad, y esto ya ocurría desde antes, desde el Antiguo Testamento. Entonces, vemos que aquí más una vez podemos entender a partir de este relato que leímos en Lucas 8, cómo se encontraba realmente este personaje que realmente impactó toda la realidad. Dice aquí ya al principio, al desembarcar Jesús en el versículo 27, 8, 27 de Lucas, se encuentra con un endemoniado que venía del pueblo. Hacía mucho tiempo que este hombre, y perciban muy bien los detalles, este personaje hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Entonces era alguien que realmente estaba excluido, estaba apartado. Muchos me imagino, lo juzgaban, tenían prejuicios. Y trayendo a nuestra realidad, el texto bíblico a nuestra realidad, somos iglesias. Y los puercos que veremos aquí al final, somos iglesias. Y esas personas que están apartadas, y esas personas que ya no hemos llamado, y esas personas que se sienten excluidas, y esas personas que no conocen o no comprenden que tienen una iglesia que les cuida y les quiere ayudar, y esas personas que no son comprendidas. Y sigamos viendo, estos impuros viven en el campo cerca de las ciudades, vagando por donde podían encontrar comida, como vimos aquí en el relato de Segunda Reyes. El que era el villano no tenía ropa. Intentaron mantenerlo encerrado, porque seguimos leyendo aquí y Jesús va a decir, cuando vio a Jesús dio un grito y se arrojó a sus pies. No, sí, el propio endemoniado. ¿Y por qué te entrometes? Le van a decir. Te ruego que no me atormentes. Y si vamos a seguir hablando, vamos a ver que al final van a querer seguir manteniéndolo encerrado. Y es interesante porque en estos tiempos ahora lo que más tenemos son personas que quieren vivir encerradas en sus problemas, ¿no? En el momento de crisis, así como en la Decápolis, que fue destruida, que fue atacada, que fue invadida, ¿cuántas personas hemos dejado encerradas porque decimos, ah, no, esa perdió un pariente, ah, no, esa está con COVID, ay, no, no toquemos, ay, no, no visitemos? Y sabemos nuestras capacidades como iglesia, en la crisis, ay no, ese nunca iba a la iglesia, ese no es cristiano, ese no aceptó a Cristo. ¿Hasta qué punto quiero yo llegar a que podamos comprender esa realidad? Cada vez más nos muestra y vemos que las actitudes de Jesús al encuentro de aquella ciudad había un propósito, y nos muestra que no excluyó al gadareno, no excluyó al pagano, no excluyó a la región, no excluyó a nadie, pero procuró escuchar y entender la realidad de todos. Tenemos estas informaciones también en la historiografía de Josefo, donde yo las obtuve. Entonces, cada vez más comprendemos la situación, el contexto. Y aquí tenemos otro contexto muy importante que les traje también un resumen bien realmente específico, conciso, que es del nombre, ¿no? Legión. No es razón cuando se le pregunta por su identidad del propio endemoniado, él responde que es legión. La palabra en latín y en griego, legio, es la misma. Y este hombre es, yo, a mi entender, y comprendo que es un sobreviviente de un masacre. Acuérdense de la invasión del Imperio Romano en la ciudad de Gadara, Gerasa, en la Decápolis, ¿no? Cuando el Imperio Romano llega, él no llega solamente para traer la Pax Romana, que la Pax Romana es la paz romana, pero una ausencia de conflicto. Pero cuando es ausencia de conflicto no quiere decir que todos sus ambientes están conectados en una paz integral. No, es solo no crear conflicto entre los ciudadanos en los que no creían en el Imperio Romano.
Entonces tenemos aquí una pax romana falsa, ¿no? Una paz falsa, una paz que trae realmente sentido de paz de una manera muy errónea, porque la verdadera paz la vamos a comprender en todos nuestros sentidos, no en una paz que solamente no trae conflicto. Entonces aquí vemos a un sobreviviente, a mi entender, un enfermo, un endemoniado, ¿no? Que sobrevivió a un masacre por una legión, por una unidad militar romana, y aquí la legión era compuesta por más de 1000 soldados. Entonces vamos entendiendo cada vez más que Jesús quiere traer integralidad, quiere que la espiritualidad que tengamos con Él nos lleve a conectar también con aquel que está fuera de nuestra realidad, fuera de nuestro contexto, fuera de nuestra región de conformidad. Jesús se aparta y va al encuentro del otro que no tiene ni la oportunidad de ser escuchado. Yo no sé en este momento cuántos conocemos que no tienen la oportunidad de ser escuchados, que hemos prejuzgados, que tenemos un preconcepto de algo porque no es cristiano, porque no es esto, porque no es mi vecino, porque no es mi responsabilidad, porque no es mi liderado, porque no es mi discípulo. Y aquí vemos a un personaje en que el propio relato bíblico demuestra que él es endemoniado, pero más que eso, su nombre es Legión, y el nombre Legión es una unidad militar poderosa, y yo me supongo que fue realmente destruido, fue atacado, fue violentado. Supongamos y entendamos muy bien, las ciudades fueron devastadas, y este hombre estaba realmente en una situación caótica, no estaba vestido, no vivía en una casa y vivía en los sepulcros. Y entiendo, contextualizando nuestra realidad, cómo estamos comprendiendo nuestro papel de iglesia, de espiritualidad, mi relación con Dios, mi relación con el otro, hasta con el otro que no es cristiano, y con mi naturaleza también, porque entendamos que aquí todo el ambiente también fue asolado. Cuando llegaba el Imperio Romano, ellos quemaban las casas, quemaban todo, porque comprendían que no querían nada que fuera de aquella región, tenía que ser quemado. Entonces, como yo les mencioné antes, tenemos aquí ¿cuál es el momento de crisis y cuál es la oportunidad espiritual que yo estoy teniendo? Tenemos el ejemplo de Jesús y el Gadareno. Y ahora comprender mi espiritualidad posee sí un poder, porque el Señor en esta historia nos muestra cómo específicamente en estos versículos el Hijo de Dios es revelado, y hay una dupla manifestación que ocurre mucho más que solamente traer un milagro, pero comprender cómo estaba integralmente la persona. Vemos que esto quiere decir que para el pueblo helénico, para el pueblo judío también, los que allí vivían estaban aparte de una conexión, de una relación con Dios, el Dios Yahvé. Tenían otras espiritualidades, tenían otras conexiones con su Creador. Pero Jesús entiende, entre tanto, más allá, que la exclusión del pueblo demuestra que el milagro va mucho más allá que aplicar solamente una ley, que traer un milagro, sino acuérdense de lo que yo les dije al principio, una señal, una transformación, un testimonio. Y cada vez más esto nos va conectando a su significado. Parece que nuevamente se desconectó Klaus. ¿Escuchan, hermanos? Sí, sí te escuchamos, Carmencita. Sí, Pero no aparece Klaus. se desconectó. Ya Perdonen, apareció, ya disculpen. apareció. Más una vez. escuchamos. No me quieren ayudar aquí. Tranquilo, tranquilo. No me quieren ayudar aquí. Digamos. Estoy hablando aquí de lucha, batalla espiritual y se me cae. Amén, Digamos. gloria a Dios. Tranquilo. Digamos. Ya, ahora aquí estoy. Ya puedo compartir mi pantalla más una vez. A ver. Uno se emociona y luego en mi emoción, solo que me pueda permitir, hermana Carmenza, para poder compartir. Pero por un momento, vamos comprendiendo nuestra idea en una forma más Listo. Estamos total. listos. Espero que sí. No, todavía no tengo el permiso, hermana Carmenza.
Todavía no he Ahí. recibido la unción de compartir. No, no, no. Ahora sí, maravilla, ahora sí. Ya, ya, entonces vamos. Entonces entendamos aquí el significado, ¿no? Esta parte es muy importante para comprender, que podamos comprender el contexto. Cuando les hablé a ustedes que Decápolis era realmente, así como la región de Judea, era gobernada y estaba en posesión del Imperio Romano, traen los historiadores y a través de la historia que esta Judea, esta parte, era fuertemente patrullada por la legión X Frentesis, ¿no? La décima región Frentesis, compuesta por más de 5,000 soldados más los oficiales. Y esta patrulla, ¿no? Estas legiones estaban allí precisamente para asegurar, como yo les mencioné, la Pax Romana. Acuérdense que la Pax Romana no es una paz, ¿no? Pax significa paz en latín. No es una paz como nosotros concibimos, conocemos, pero es una paz a partir del concepto de no conflictos entre aquella localidad, ¿no? Para que el imperio pueda gobernar, punto final. Y los reinos subordinados puedan hacer su voluntad, pero los que están allí abajo no puedan estar en guerra. Y es interesante porque en la historia vemos que el símbolo de esta legión que estaba gobernando la Decápolis era, la bandera era un jabalí, ¿no? Un puerco, un chancho, un cerdo, un jabalí salvaje. Aquí tenemos las imágenes que fueron encontradas. Más abajo está realmente en la universidad, en el Museo de Israel. Tenemos arriba en Roma y tenemos aquí la bandera, ¿no? ¿Cómo podría ser la bandera en la época? Y esto es interesante porque cada vez más nos conecta con la realidad del contexto bíblico, con el relato bíblico, ¿no? Vemos que el endemoniado, si vamos directamente a la palabra del Señor, nos va a decir lo siguiente: Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y los mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. Y le pregunta, ¿cómo te llamas, Jesús? Legión, respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios. Entonces comprendamos, sí, entraron en el demonios, pero también sí yo puedo comprender que vivía bajo una posesión, bajo una denominación, de una dominación totalmente demoníaca. Nosotros no podemos negar que el imperio romano, los soldados romanos, el imperio, los que estaban allí en pos de esa ciudad, estaban actuando de manera brutal, caótica, diabólica. ¿Y cuántos gobiernos podemos hasta así mencionar son diabólicos, en el que no dan vida, no dignifican a su población, a los pueblos, a sus ciudades, a sus ciudadanos? Y me impresiona porque él dice, yo soy legión, una palabra enteramente romana, latina, conectada a los soldados romanos. ¿Y a quién les pidió que les mandaran? Dice en el versículo 31. Y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo, no nos maten. Como había una manada grande de cerdos paciendo en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Mis hermanos, cuando nosotros entendemos abismo, tenemos que entender el contexto y el pensamiento de los judíos de la época. Los judíos en la época, ellos no entendían abismo, no entendían mar como nosotros lo entendemos. Nosotros entendemos que hay un abismo, hay un mar, es una vista linda, maravillosa, hermosa, hay un panorama, hay un horizonte. Nosotros comprendemos la clareza y la perfección de Dios en su naturaleza. Pero la maldad, la dominación, venían todos del mar, todo del lago, todo del océano. Comprendan, los filisteos cuando vinieron a conquistar Israel, los romanos cuando vinieron a conquistar no solo vinieron por tierra, sino también vinieron por mar.
Entonces, si ustedes van a ver desde el principio del relato bíblico, en los relatos en la historia, siempre toda maldad a dónde tiende a caer, mis hermanos. Por ejemplo, tenemos los soldados, ¿no? Moisés pasa por el Mar Rojo. Ellos son ahogados por el mar. Tenemos, había un abismo, había un caos al principio, cuando Dios realmente está hablando en el relato de la creación, y a partir de este caos, de esta creación, Él trae realmente calma, y el caos ya no es caos en medio del mar. Entonces, ¿a dónde yo quiero llegar? Que el pensamiento judío de la época comprendían que el mar muchas veces era un símbolo de perdición, un símbolo de abismo, de muerte, porque ellos no tenían también barcos capaces de navegar como nosotros hoy podemos. Entonces ellos comprendían que solamente quien podía controlar el mar, vemos también Jesús navega en el barco, Jesús camina sobre el agua, Jesús invita a Pedro como quien quiere decir, estás viendo esto donde yo estoy caminando, el mar, tu situación, tu caos, tu problema, tu abismo, las tormentas, yo la controlo. Yo soy el Dios del imposible. Yo puedo controlar tu situación. Yo puedo traer paz a tu tormenta. Entonces nos conectamos directamente a este mensaje, y es interesantísimo porque empezamos a conectar los mensajes de este relato y vemos un hombre que estaba destruido, en un ambiente de caos, en un ambiente de destrucción, de asolación, de devastación, y endemoniado, y su nombre era Legión, conectado directamente a la estructura social de la crisis que había ocurrido en la ciudad, y todavía los demonios le piden al Jesús que no los envíen al abismo. Era mucho mejor enviarlos a los cerdos, a los puercos, que enviarles al abismo, a la perdición, a la muerte. Porque entendamos, aquí es una comparación de que peor la muerte, hay algo peor que la muerte, es vivir bajo la dominación de los puercos, de los cerdos, de este animal salvaje que también era sinónimo de la legión frentensis, el imperio, los soldados romanos que gobernaban esta ciudad. Entonces comprendemos cada vez más que el relato del Gadareno, del Geraseno, es un relato que nos habla a nuestras estructuras, nos habla a nuestra crisis, ¿no? Es un relato que nos habla a lo que realmente está sucediendo con nuestras vidas. Un relato de un Dios, de un Jesús que quiere traer libertad y quiere traer una conexión total para cada uno de nosotros. Una sociedad que veremos cada vez más que valora más a los cerdos. Porque si seguimos más el mensaje bíblico, leeremos 31, y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. 32, como había una manada grande de cerdos paciendo en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Qué interesante, ¿no? Les traje el concepto del lago, del mar, y la propia manada de cerdo se mandan, ¿no? Realmente Jesús no solo trae una libertad, una espiritualidad que se conecta con el individuo que está necesitando de transformación, ¿no? En su situación de crisis, sino que el propio individuo comprende que Jesús va a traer una transformación en su vida, librándolo de todo tipo de problema, de dominación, sino también a su entorno, ¿no? Los cerdos se fueron. Y acuérdense lo que yo les dije del símbolo del Imperio Romano. Su conexión no será solamente individual, pero también será totalmente conjunta, ¿no? El milagro, la señal, tiene un significado. Y sigamos leyendo allí en el versículo 34. Después que estos cerdos, estos puercos se precipitan, se lanzan al despeñadero, al abismo, y se ahogan, en el 34 dice lo siguiente: al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos. 35, y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron, qué hermoso,
sentado a sus pies al hombre de que habían salido los demonios. Entonces aquí ya hay una situación de desespero, ¿no? Ellos estaban acostumbrados a ver al hombre como sin ropa, sin vestidos, sin casa, viviendo en los sepulcros, y me imagino con problemas, ¿no? El hombre le pide salvación, le pide transformación, los demonios se van a los cerdos, a los chanchos, podríamos así decirles, ellos se matan, se ahogan, y aquí vemos a un hombre transformado, pero Jesús también quiere traer transformación a su entorno. Y el versículo 37 dice, entonces toda la gente de la región de los Gerasenos o Gadarenos le pidió a Jesús que se fuera de allí porque les había entrado mucho miedo. Así que él subió a la barca para irse. Mis hermanos, algunas veces es mucho más fácil convivir con los cerdos que convivir con una transformación de vida. Hay veces es mucho más fácil vivir en una situación caótica de destrucción, de devastación, de una calamidad, de una crisis. Y esto sucede en nuestros gobiernos. Infelizmente nuestros gobiernos se satisfacen, es triste decirlo así, en situaciones de calamidades públicas, porque infelizmente muchos se aprovechan de estas realidades para robar más corrupción, más tristeza, más injusticia, más faltas de estructura, más el no tener que dar satisfacción del por qué se hacen estas situaciones. Y algunas veces nosotros estamos tan acostumbrados a aquellas realidades, como muchos decíamos, ay, la nueva normalidad, el nuevo normal. Pero ¿qué sería el nuevo normal? Es seguir conviviendo a que muchas personas están como cerdos, y los cerdos, y las personas que no son escuchadas, aquellas que nunca fueron oídas. Mi espiritualidad, yo como iglesia, ¿cuál es mi papel? Sería volver a esa nueva normalidad, pero es comprender que tenemos que ser una sociedad, una iglesia que pueda discernir el liberador. Él quiere traer una transformación no solamente conmigo, yo que estoy clamando por transformación, por cura, por sanidad, por milagro, pero también tal vez el milagro es solo abrir mis ojos y mostrarme qué es lo que yo puedo hacer con aquel que está al lado mío. No, el primer gran mandamiento, ama a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y vemos en este momento de calamidad, de tristeza, de crisis, ¿qué hemos hecho como iglesia? ¿Cómo hemos entendido, comprendido que aquella supuesta normalidad, que Dios mío, yo no quiero que aquella normalidad sea normalidad, no sea igual? Pero podamos comprender que Jesús quiere demostrarle ahí a esa región que no le pertenecía a Judea, que podía ser una región, una realidad diferente, que sus ciudadanos pudieran comprender que sí, yo envío cualquier cosa al mar que no pertenece a mi voluntad, y también quiero destruir a esta estructura, a este gobierno, a los chanchos, a los cerdos, los quiero apartar de ustedes. Y vemos que situaciones anormales y atípicas se convierten en esa nueva normalidad. El Señor quiere vestirnos y darnos dignidad. Y qué impactante es este papel, esta información, porque no hay como negar que en la historia, no solo así como vimos con los chanchos, con los puercos, vemos que la Decápolis estaba totalmente destruida, estaba totalmente colonizada, estaba totalmente dominada. Y el punto aquí en cuestión es cómo las pandemias y las enfermedades en el general poseen esa función lógica de hacer con que veamos lo que es normal. Y lo que no es normal, tal vez ver a alguien pidiendo dinero en medio de la calle, eso es lo normal. Tal vez yo ya estoy acostumbrado a esa normalidad en el sentido que no debería estar así acostumbrado. El Evangelio de Jesús viene para acordarnos de eso, siempre convocando en nosotros una nueva orden, una nueva estructura, un nuevo pensar, una nueva jerarquía. Entiendan muy bien, acuérdense, ¿no? Los propios discípulos. Jesús dijo que se iría. ¿Y qué es lo primero que piensan los discípulos? Ay, Jesús, ¿a quién dejarás como el líder? ¿A quién dejarás como el jefe? Y Jesús dice, no, el menor de ustedes, aquel que sirva, ese será el mayor de todos. No hay orden jerárquica. No quiere decir que yo me iré, dejaré el consolador y luego ustedes podrán
realmente mandar, ser los líderes. No, ustedes tienen que servir unos a otros. Y Jesús envía, saca, liberta al individuo de las fuerzas del mal, le devuelve sanidad, dignidad, valor. Pero ellos querían volver a lo antes, querían volver a que él siguiera siendo un endemoniado, siguieran desnudos, siguiera sin casa, siguiera sin situación, sin vida. Me impacta porque dice, Jesús en el versículo 35 lo encuentra sentado a sus pies al hombre de quien había salido los demonios. Cuando lo vieron vestido, le da una ropa nueva, le da una dignidad, le da una transformación, le da un carácter, una personalidad. Podemos vestir ropas nuevas a quienes están a nuestro alrededor, nuestro entorno y necesitan ropas nuevas. No digo ropa en el sentido literal, pero una ayuda, una palabra, una empatía, un abrazo. Y hoy no podemos dar abrazos, pero en el abrazo en el sentido de palabra, de fuerza, de ánimo, de oración. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando? Somos una iglesia empática, somos una iglesia que revitaliza, que refuerza la necesidad de preocuparnos hasta con aquel que no cree en mi espiritualidad, en mi Dios. Entonces toda la gente en el versículo 37 de la región le pidió a Jesús que se fuera de allí porque les había entrado mucho miedo. Y así que él subió de la barca para irse. Y así suceden. Los que no conocen prefieren que Jesús se vaya porque él viene a causar transformación. Él viene a causar realmente incomodidad. Ay, no, me da incomodidad ver tantos niños en las calles, tantas personas hambrientas. Yo realmente nunca he visto tanto. Estoy en Brasil, en la capital de Brasil, y demasiadas personas en las calles pidiendo comida. Yo realmente pasé, gracias a Dios estoy dando clases en el seminario, pero no tengo otro empleo aparte de esas clases, ¿no? Tengo una otra profesión y he estado buscando desesperadamente dejar mi hoja de vida, pero no surgen oportunidades, no hay. Mi esposa también permaneció más de un año sin empleo, ella es profesora, pedagoga, y la situación está caótica, está triste, pero muchos prefieren ver la realidad a una situación que está volviendo a lo normal. Ay, no, eso sucede. Preferimos separarnos en estructuras, en grupos, en jerarquías. Y ahora bien, en el versículo 38 dice, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo despidió y le dijo, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Yo imagino que tal vez este personaje y la mujer, la samaritana, fueron los primeros misioneros. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar en eso? No. Se fueron, estaban en una región aparte de la región de Judea y fueron y salieron a demostrar lo que Dios les había hecho. ¿Y por qué nosotros no podemos en esta situación de que somos iglesias y cómo mi espiritualidad me está conectando con el otro, a pesar en el otro, a favor del otro, con el otro y por el otro? No solo política espiritual, sino total en todos los ámbitos. Por eso, yo más o menos les traigo aquí a ustedes las respuestas, ¿no? De aquellas preguntas al principio, ¿no? Serían, ¿qué es la espiritualidad entonces? Es el alma de nuestra fe, es una espiritualidad enraizada en la palabra e inspirada en el modelo de Jesús y la pasión por su reino. No solo lo que hacemos como rutinas cristianas, sin embargo, aplicarla generando vida. Acuérdense del milagro, el significado de milagro, es testimonio, es símbolo, es una señal que irá a demostrar transformación. El milagro tiene un significado en un conjunto. Y a partir de ese milagro, de esa espiritualidad mía con Dios, cristiana, estará conectada al reino, con Dios y con los demás y con la iglesia. Mi espiritualidad no solo mostrará que soy un seguidor de aquel que me transformó, pero reflejará el evangelio en mi vida, la buena noticia de la conversión y el reino de Dios. Sin embargo, hablar de reino equivale a hablar de redención plena, de salvación completa, lo que hizo Jesús con el endemoniado, el personaje de Gadara, de liberación total, de esperanza para todo y para todos, porque el reino de Dios es la nueva creación de todas las cosas para la vida eterna. Y ahora, en esta crisis, somos iglesia. ¿Cómo esto me va a llevar a conectar a los demás? ¿Y por qué? Independientemente de si una persona es cristiana o no, Cristo desea salvar y traer la salvación y la liberación a todos. Por eso la oportunidad de encontrarme en tiempos de crisis, como las epidemias o pandemias, me lleva a darme cuenta de que mi relación con Dios solo puede ser plena, integral, como muchos les gusta usar la palabra académica, holística,
cuando es aplicada mi relación con el otro, ya sea diferente o conocido, para actuar en su favor espiritual y física. Y quiero ir encerrando, y esta es mi oración y mi pedido. Yo creo que es muy importante que hayamos comprendido todo el relato. El relato es pequeño, pero ustedes se vieron que tiene una carga de mensajes, de significados, de conceptos. Y mi oración es que no solo invitemos a Jesús a ser el liberador y transformador de nuestras vidas, pero de nuestra sociedad, en nuestro momento, nuestras estructuras, nuestra crisis. Que podamos a partir de eso ser herramientas de liberación, de transformación de este reino, ¿no? Que podamos ser usados, así como Jesús fue usado para un individuo nada más. No importa, no tenemos que cambiar, que evangelizar el barrio, pero tal vez la persona que perdió a alguien, tal vez la persona que no tiene que comer, tal vez la persona que no tiene que vestir, que podamos ser esas prácticas diarias de ese reino de Dios vivo, ese milagro. Seamos nosotros el milagro, nosotros somos el milagro. Una iglesia conectada a lo holístico del ser humano, que Él promueva la libertad en mí, por mí y a través de mí para otros, que nuestra espiritualidad nos conecte con los demás y no nos aleje de Él. Y hay una frase que me encanta de C.S. Lewis, no sé si ustedes conocen, que es un autor inglés, y él escribió libros cristianos mucho tiempo, ya falleció, y miren qué interesante. Él dice: la primera vez en que me examiné seriamente a mí mismo, encontré lo que me chocó. Un zoológico de permisividad, un desorden de ambiciones, un hervidero de miedos, un harén de odios y pasiones. Me llamo Legión. Y me impactó porque muchas veces conectamos a estos problemas estructurales en nuestras vidas con demonios y esto y aquello. Pero nosotros tal vez somos los propios males que queremos sacar en nosotros. Y solamente el actuar de Dios para que seamos iglesias conectadas a nuestra realidad. No quiero decir, hermanos, no me malinterpreten, no que no tengamos que tener una vida espiritual, pero sino que una vida espiritual con Dios es una vida espiritual con mi hermano. Y por eso yo quiero ir ya poco a poco, ir finalizando y hablarles a ustedes. Seamos espirituales en un sentido integral. Que no podamos decir nunca que nuestro nombre es Legión. No, sabemos que somos pecadores, somos malos, tenemos envidia, egoísmo, tristeza, miedo, pero que apartemos esos sentimientos y pidamos que Jesús venga, que aparte y realmente expulse todo al abismo, todo al despeñadero, y que en nosotros vivamos una vida integral y conectada con Él. Y yo creo que a partir de ahí seremos una iglesia, no que está solamente preocupada con doctrinas, con cumplir rituales, con ir a la iglesia. No, una iglesia que también afuera de la iglesia estamos siendo iglesia, no en las cuatro paredes, pero siendo integrales, viviendo el reino. Porque lo que me enamora de Jesús, porque Él nunca necesitó de un templo para vivir el reino. Y nosotros podemos demostrar que estamos viviendo el reino fuera del templo y en el templo, no solo los domingos. Y eso es lo más maravilloso de todos. Que el Señor nos siga impactando, nos siga incomodando y transformando para una nueva vida y una nueva vida en transformación. Dios les bendiga. Estimado Klaus, realmente solo puedo exclamar un wow. Ha sido una clase muy emotiva que nos ha llevado realmente a reflexionar en lo que estamos viviendo en la actualidad. Has tocado un tema muy álgido para cada uno de nosotros que nos hace reflexionar. Solamente hay una pregunta y en honor al tiempo voy a leerla Claro. para que lo puedas responder. Dice, cuando se habla de iglesia y vemos la cantidad de denominaciones y sectas, sus interpretaciones y diferencias, ¿es bueno o no esta realidad? ¿Esta diversidad se le puede considerar como parte del cuerpo de Cristo o es una manifestación del obrar de Satanás? Yo creo que sí y no. Sí y no. ¿En qué sentido? Yo creo que no que sea una manifestación de Satanás, pero sino en el sentido de que es bueno que seamos diferentes, porque sería muy aburrido si todos fuéramos como Klaus, todos fuéramos iguales,
Entonces, me apasiona mucho el relato de Hechos 2, ¿no? Cuando el poder del Espíritu Santo se derrama a su iglesia, porque vemos que en su derramar se derrama a personas de nacionalidades, de regiones diferentes. Y todos al final hablan lenguas extrañas angelicales, pero se entienden, se comprenden. Y eso me muestra cómo la diversidad, cómo la diferencia puede ser una fuerza en un mismo propósito. ¿Cómo podemos ser uno siendo diferente? Siendo cada uno pensando en su manera, podemos unirnos en un mismo propósito. Entonces, llevando y conectándome a la respuesta, yo entiendo que sí, ser diferentes puede haber su lado negativo, en el que tendremos doctrinas diferentes, pentecostales, neopentecostales, bautistas, de asambleas de Dios, presbiterianos, reformados. Sí, tal vez tendremos doctrinas, pensamientos diferentes, libre arbitrio, esto y lo otro, pero al final nos puede hacer conectarnos en una misma fuerza, porque todos tenemos a un mismo Dios y un mismo Jesús. Y aquí yo creo en el propósito, usar tal vez estos lados que puedan ser negativos de separación para usarlos para un buen propósito, para un propósito positivo, para realmente a dónde queremos llegar. Podemos juntarnos en aquello que nos une. ¿Qué es lo que nos une? En amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo como a mí mismo y demostrar que somos hijos de Dios reflejando el reino en todos los ámbitos. Entonces, unirnos con aquella iglesia que tal vez es diferente a la mía, pero unirnos en lo que nos une y demostrar que podemos sí ser hijos de un mismo Dios. Ah, pastor, pero eso quiere decir que voy a tener que estar de acuerdo con su forma de actuar. No, yo creo que a demostrarle a ella que sí hay algo que nos puede unir, porque en estos momentos de crisis lo que necesitamos es unidad. Y es maravilloso Hechos 2, porque Hechos 2, ellos se entendían en griego, se entendían en sus otros idiomas, no hablaban sus mismos idiomas, pero se comprendían. Y el Espíritu se derramó, y entiendan, María, la madre de Jesús, estaba allí, es lo más tremendo. Vemos Hechos 2 y María estaba allí. María, mujer, también habló en lenguas, también comprendió. No hay diferencia, no hay jerarquía, no hay hombre, no hay mujer. No, Dios habló a todos y Dios permitió que esta unidad fuera un sinónimo de fuerza, de herramienta para ir con el evangelio hasta los confines de la tierra. Entonces, mi mensaje y mi consejo es, por más malo que sean muchas denominaciones, instituciones hayan surgido, veamos el punto positivo, ¿no? El lado benéfico, la bendición de Dios, que es comprender lo que nos puede unir y a partir de esa unidad llegar a hablar de Jesús, siendo esas herramientas integrales, ¿no? Esas espiritualidades que podamos vivirla y transmitirla sin prejuicios, sin miedo del problema de la persona a quien estamos llevando, pero queriendo llevar solamente transformación de vida. Porque yo siempre digo, lo otro vendrá. La conversión vendrá a partir de nuestras actitudes. Tal vez estamos forzando algo que no es demostrado en nuestras vidas. Pero cuando lo demostramos de una manera muy sutil, muy suave, delicada, lo otro vendrá a su debido momento. Muchas gracias, Klaus. Realmente creo que ha valido cada minuto de este tiempo que hemos estado escuchándote, una hermosa exposición. Les veo con las caras contentas a todos. Tienes mensajes de Amén, felicitación, de amén, bendición, que Dios bendiga amén. Gloria tu a vida, Dios. tu ministerio, tu familia, a Amén, Noah, gloria a Dios. a tu esposa. Gracias por Amén. esa pasión con la que has Amén. expuesto, que nos ha contagiado creo que a todos. Vamos a despedirnos. Le pido por favor a Martita Ruales si puedes prender tu micrófono, que nos dirijas en una oración para poder despedirnos de todos. Bendiciones para todos. Les esperamos el próximo sábado. Y solamente algo que no se olviden que cuando prendan sus dispositivos pongan el nombre y el apellido para nosotros poder registrar su asistencia, poderles dar ese certificado que siempre es un aliciente para cada uno de nosotros. Por favor, Martita, despídenos en oración. Padre Santo, solo tú eres Padre, la verdad y la justicia.
Amén. Te doy gracias infinitas por la bendición que es Academia Bíblica a través de estas magistrales reflexiones. Gracias, Klaus. Que Dios bendiga tu vida, la de tu familia. Que siga dándote esa sabiduría para llevar y guiar a los que podemos conocer de tu conocimiento. Gracias, Padre, por la vida de todos quienes estamos aquí, escuchando tu mensaje, Señor, entendiendo, discerniendo sobre tu palabra, mi Dios, entendiendo que la iglesia tiene un propósito y ese propósito es el de proclamar las buenas nuevas, sin importar a quién, y sobre todo sensibilizarnos, Padre, a través del Espíritu Santo con la misericordia. Somos indiferentes al dolor, a la necesidad, a la angustia. Padre, pon en nosotros corazones que no sean corazones que sean madres de Dios, que busca realmente practicar la palabra. Gracias, Martita, gracias a cada uno de ustedes, especialmente a Klaus, a todos los que se están conectando. Invitemos a otras personas y por favor que podamos... Cielo. Sí, estamos escuchando. Queremos despedirnos, queremos dar gracias a Dios y invitarles así para sería la próxima muy clase. diferente la misión y la visión de iglesia. Gracias, hermanos. Gracias, Carmencita, por darme la oportunidad. Amén, amén. Gracias, hermanos, y gracias a Klaus, a cada uno de ustedes. Qué gusto verles, aunque sea por la pantalla. Dios les bendiga, mis Dios les hermanos. bendiga y nos vemos la próxima semana. Amén. Dios le bendiga. Permanezcamos fuertes. Bendiga. En nombre de Jesús. Bien, que Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por todo. Gracias.